El sol del desierto de Sonora era un verdugo implacable, un ojo de fuego en el cielo que no ofrecía piedad ni tregua. Para Elena, cada rayo era como una aguja incandescente perforando su piel, cada grano de arena levantado por el viento un áspero recordatorio de su caída. Sus pies, envueltos en los restos andrajosos de unos zapatos que un día conocieron los salones de una próspera hacienda, apenas lograban arrastrarla por la tierra agrietada. La sed era una lija en su garganta, y el agotamiento, un peso de plomo en sus huesos. Ya no corría de algo, sino que apenas se movía por un instinto primitivo, una chispa de supervivencia que se negaba a extinguirse en medio de la desoladora vastedad que la engullía por todos lados, prometiendo ser su tumba. La memoria era su tortura y su único refugio. En destellos febriles veía el rostro de su padre, la sonrisa gentil de su madre, el brillo de la platería en la mesa del comedor, y entonces veía el fuego que consumió las cortinas de vinusetas terciopelo, que ennegreció las paredes de adobe y que se reflejaba en los ojos crueles de don Ricardo. Él la quería, no como esposa, sino como un trofeo, una pieza final para su colección de tierras y poder. La negativa de su padre selló el destino de todos. Ahora todo lo que quedaba eran cenizas y la imagen indeleble de aquel hombre jurando que ella sería suya, sin importar a dónde huyera. La huida no era una elección, era el único fragmento de honor que le quedaba. Espera, si tu corazón ya se encoge al ver la lucha de Elena, si sientes la injusticia y la desesperación como si fueran tuyas, entonces este es tu canal. Contamos las historias de almas que se niegan a ser quebrantadas, de la fuerza que nace en medio del dolor. Te necesito. Necesitamos tu apoyo para seguir creando estas narrativas que nos recuerdan lo que es ser humano. Nuestra meta es llegar a los 1000 corazones valientes, a los 1000 suscriptores que creen en el poder de la redención y el coraje. Suscríbete ahora. Mismo. Dale like a este video y dinos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Demostremos que las grandes historias no tienen fronteras y que juntos somos más fuertes. A varios kilómetros de allí, Javier observaba el horizonte desde el porche de su rancho. Para él, el desierto no era un enemigo, sino un viejo conocido, un rudo compañero de baile cuyos pasos había aprendido a prever. Sus ojos, acostumbrados al brillo del sol y a la distancia, captaban cada movimiento, cada alteración en el paisaje. Vivía en un exilio autoimpuesto, un santuario de silencio construido sobre los cimientos de un dolor antiguo. La pérdida de su familia años atrás, en una epidemia que barrió la región, lo había convertido en una isla, un hombre cuya única compañía era el viento, el ganado y los recuerdos que mantenía encerrados bajo 7 llaves en su endurecido corazón. Su rutina era un ritual inmutable, una forma de mantener a distancia el caos del mundo y de su propia mente. Se despertaba antes que el sol, cuidaba de los caballos, reparaba cercas, trabajaba el cuero. Cada tarea era ejecutada con una precisión silenciosa, una conversación entre sus manos callosas y el mundo material. Mateo, su viejo capataz y única alma viva en el rancho, entendía su silencio. Se comunicaban por medio de gestos y miradas, un lenguaje forjado en años de convivencia y respeto mutuo. Mateo veía la sombra en la mirada de Javier y temía cualquier cosa que pudiera perturbarla. Cualquier ondulación en la superficie tranquila de aquella vida de reclusión y trabajo arduo. El rancho era su fortaleza, gruesas paredes de adobe que mantenían el calor del día afuera y contenían el frío de la noche. Un porche de madera que crujía bajo el peso de sus pasos, un observatorio desde donde vigilaba su pequeño reino de polvo y soledad. Adentro, la casa era espartana, funcional. Una mesa, 2 sillas, una chimenea, nada superfluo, nada que trajera recuerdos de suavidad o confort. Era la casa de
un hombre que había olvidado cómo se vivía y se contentaba con apenas sobrevivir, con marcar los días en el calendario con la misma resignación con que el sol marcaba la tierra con sus sombras largas y melancólicas al atardecer. Fue entonces cuando la vio, un punto oscuro y vacilante en la inmensidad dorada. No era un animal, ni un espejismo, era humano. Su primera reacción fue de desconfianza. Los extraños en aquella tierra raramente significaban algo bueno. Podían ser bandidos, desertores del Sindesden ejército, o simplemente tontos que habían subestimado el desierto. Tomó su rifle no por agresividad, sino por costumbre, la misma costumbre que lo había mantenido vivo durante tanto tiempo. Bajó los escalones del porche y caminó hacia la figura, sus pasos firmes y deliberados, sin prisa, observando, analizando la amenaza potencial que se arrastraba hacia su refugio, hacia su mundo cuidadosamente controlado. A medida que se acercaba, la figura tomó forma. Era una mujer. Su cabello, del color del fuego del poniente, estaba enmarañado y cubierto de polvo. El vestido, otrora fino, estaba rasgado y sucio, adherido a un cuerpo delgado y frágil. Cayó de rodillas y luego se desplomó hacia adelante, un montón de harapos inertes sobre la arena abrasadora. Javier se detuvo a unos metros de distancia, el rifle aún en mano, pero ahora con la punta ligeramente baja. Una mujer, sola, en ese estado. La complicación que aquello representaba fue una ola de irritación en su mente. Problemas. Era todo lo que ella podía ser. Problemas que él no quería y no necesitaba. Luchó contra el impulso de dar media vuelta y marcharse. El desierto la reclamaría en pocas horas. Sería el final más fácil. Nadie lo sabría. A nadie le importaría. Pero entonces, algo dentro de él, un antiguo y oxidado código de honor, protestó. Era el código que su padre le había enseñado. La creencia de que un hombre no abandona ni siquiera a un perro herido a su suerte. Maldijo en voz baja, un sonido áspero que fue la única. Ruptura en el silencio. Guardó el rifle y se acercó. Se arrodilló a su lado y con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas, la giró. El rostro de ella estaba arañado y manchado de lágrimas secas, pero incluso en la inconsciencia había una nobleza en sus rasgos. Con un suspiro resignado, la levantó en brazos. Era sorprendentemente ligera, como un pájaro de huesos frágiles. El contacto de su cuerpo contra el de él fue extraño, un calor y una suavidad que no había sentido en años. La llevó de regreso al rancho, cada paso una confirmación de que su paz había sido irrevocablemente quebrantada. Mateo lo vio llegar y su rostro arrugado se frunció en un ceño de desaprobación. El viejo capataz no necesitaba palabras para expresar su preocupación. Una mujer como aquella, claramente de buena familia, solo podía significar una cosa: persecución. Y la persecución siempre terminaba en sangre. Javier ignoró la mirada de Mateo y continuó. La llevó adentro, no a su habitación, sino a un pequeño cuarto en la parte trasera, donde guardaba sillas de montar viejas y herramientas. Limpió una vieja cama de campaña y la acostó allí. El olor a cuero y polvo llenaba el aire. Fue a buscar agua y un paño, mientras limpiaba cuidadosamente los cortes en su rostro. Sus dedos rozaban la piel suave y sintió un eco fantasmal de un tiempo en que la ternura no era un idioma extranjero. Trabajó en silencio, sus movimientos eficientes e impersonales, una barrera contra la ola de compasión que amenazaba con romper sus defensas, erigidas con tanto costo y a lo largo de tanto tiempo. Elena flotaba en un mar de oscuridad y dolor. Vislumbres de conciencia iban y venían. Un techo de madera oscura, el sabor de agua fresca en sus labios agrietados, el líquido más precioso que jamás había probado, la sensación de un paño húmedo en su frente febril, y un rostro sombrío, con ojos profundos y una barba incipiente, enmarcado por la débil luz de un candil. No podía discernir si era un salvador o un captor.
El miedo y el alivio se mezclaban en una confusión turbia. La única certeza era que el suelo ya no se movía bajo ella y el sol ya no la quemaba. Por ahora, eso era suficiente. Javier la observó dormir. Su respiración era superficial, pero regular. La fiebre parecía haber disminuido. Se preguntaba de dónde había venido, de qué infierno estaba huyendo para terminar allí, en medio de la nada. La calidad de su vestido andrajoso y el pequeño medallón de plata en su cuello contaban una historia de riqueza perdida, una historia que él sabía inevitablemente traería cazadores a su puerta. Sintió el peso de la decisión que había tomado. Proteger a aquella mujer significaba declarar la guerra a quien quiera que la estuviera cazando. Significaba poner en riesgo no solo su vida, sino también la de Mateo y la paz de su rancho. La primera noche fue de vigilia. Javier no durmió. Se sentó en el porche, el rifle a su lado, los oídos atentos a cualquier sonido que no perteneciera a la sinfonía nocturna del desierto. La luna arrojaba una luz plateada sobre la tierra, transformando el paisaje en un escenario de belleza fantasmagórica. Pensó en su pasado, en las elecciones que lo llevaron a aquella soledad. Creía que estaba pagando una penitencia, que el aislamiento era su destino merecido. Pero ahora, el destino había llamado a su puerta en la forma de una mujer desconocida, forzándolo a mirar fuera de sus muros, a conectar, a arriesgarse. El miedo que sintió no era a la muerte, sino a la esperanza. Por la mañana, Elena despertó. La luz del sol entraba por una pequeña rendija en la pared, dibujando una línea dorada en el suelo de tierra apisonada. Se sentó, la cabeza palpitante, el cuerpo adolorido. Estaba en una habitación rústica, el olor a cuero y tierra seca en el aire. Vio sus botas gastadas al lado de la cama y un vaso de agua en un cajón. No estaba en una celda, pero tampoco estaba libre. El miedo regresó, frío y afilado. Oyó pasos afuera. La puerta se abrió y el hombre de la noche anterior entró. Era alto, imponente. Sus anchos hombros llenaban el marco de la puerta. En sus manos traía un cuenco de caldo caliente. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no formuladas y desconfianza mutua. Javier colocó el cuenco en un banco a su lado, sin decir una palabra. Sus ojos la evaluaron, no con lujuria ni malicia, sino con una intensidad calculadora, como un hombre que evalúa a un caballo salvaje, tratando de adivinar su próximo movimiento. Elena apretó la manta contra sí, su barbilla erguida en un acto de desafío, a pesar de su debilidad. Su orgullo era la única armadura que le quedaba. No sabía quién era él, pero no le daría la satisfacción de ver su miedo. Era hija de un hacendado, y esa dignidad nadie podría quitársela. «Come», dijo él finalmente. La voz era grave y rústica, como el sonido de piedras rodando. No era una sugerencia, era una orden. Elena vaciló. Aceptar su ayuda era admitir su dependencia. Era ponerse bajo su protección y tal vez bajo su poder. Pero el hambre era una fuerza poderosa, una traidora que minaba su resolución. El olor del caldo subió hasta ella, y su estómago se contrajo dolorosamente. Con manos temblorosas tomó el cuenco. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante, y en ese momento ocurrió una comunicación silenciosa. Ella veía a un hombre endurecido. Él veía a una mujer aterrorizada, luchando por no ahogarse. Mientras ella comía, él permaneció en la puerta, un centinela silencioso. «¿Quién te persigue?», preguntó, su voz cortando el silencio de nuevo. La pregunta la golpeó como una piedra. El rostro de don Ricardo brilló en su mente, cruel y triunfante. El miedo amenazó con sofocarla, pero lo tragó junto con el caldo. Confiar en aquel extraño podría ser un error fatal. Podría ser uno de los hombres de Ricardo, o podría venderla a él. En el desierto, la lealtad era una mercancía rara, a menudo vendida al mejor postor. Negó con la cabeza, incapaz de formular una respuesta que no la pusiera en aún más peligro.
Javier vio la vacilación, el terror en sus ojos. No insistió. Sabía que el miedo tenía sus propias razones y su propio tiempo. «Aquí estás a salvo. Por ahora», dijo, y la última parte quedó flotando en el aire, una advertencia velada. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí, dejándola sola con sus pensamientos y el cuenco vacío. La comida le dio un poco de fuerza, pero también claridad. Estaba viva y por el momento protegida. Pero era una seguridad frágil, dependiente de la voluntad de un hombre que era un misterio, un enigma tan vasto y peligroso como el propio desierto que la rodeaba. En los días que siguieron, se estableció una rutina tensa. Javier la dejaba sola la mayor parte del tiempo, trayéndole comida y agua sin muchas palabras. Trató sus heridas con una eficiencia práctica, cambiando los vendajes, aplicando ungüentos de hierbas que olían a tierra y a pino. Elena comenzó a recuperar sus fuerzas. Observaba el rancho por la pequeña ventana de su cuarto, un mundo en miniatura, gobernado por aquel hombre silencioso. Lo veía trabajar con una energía incansable, su figura moviéndose con propósito contra el telón de fondo del paisaje árido. Él era parte de ese lugar, moldeado por él. Mateo la observaba desde lejos. Sus ojos pequeños y astutos no perdían detalle. Veía la forma en que Javier dudaba antes de entrar en su cuarto, cómo su silencio parecía más pesado desde que ella había llegado. Al viejo capataz no le gustaba aquello. La mujer era un problema, un imán para la desgracia. Conocía historias como esa. Nunca terminaban bien. Intentó advertir a Javier con frases cortas y refunfuñadas. «Agua estancada atrae víboras, patrón». Javier solo lo miraba y el asunto moría. El código de honor de su patrón era más fuerte que la prudencia, y Mateo temía que eso los llevara a la ruina. Elena, por su parte, se sentía una prisionera, aunque una prisionera bien tratada. La incertidumbre era una tortura. No sabía cuáles eran las intenciones de Javier. ¿Estaría esperando a que se recuperara para echarla? ¿O estaría planeando otra cosa? La ausencia de violencia o agresión la confundía. Esperaba brutalidad, la ley del más fuerte. En cambio, encontró una reserva distante, un cuidado impersonal que era casi más desconcertante. Necesitaba saber, necesitaba un plan. Quedarse allí indefinidamente no era una opción. Don Ricardo no se rendiría. Sus hombres estarían registrando cada rincón de aquel desierto despiadado. Cierta tarde, movida por un coraje recién descubierto, salió del cuarto. El sol de la tarde la golpeó y parpadeó, desacostumbrada a la claridad. Vio a Javier cerca del corral, domando a un caballo joven y rebelde. Observó, fascinada. Había una comunicación intensa entre el hombre y el animal, una danza de poder y confianza. No usaba la fuerza bruta, sino la paciencia y la comprensión. Le susurraba al caballo, su voz calmada y firme, y lentamente el animal comenzó a ceder, el miedo en sus ojos siendo reemplazado por la aceptación. En ese momento, Elena vislumbró al hombre detrás de la muralla de silencio. Él sintió su presencia sin necesidad de mirar. Cuando el caballo finalmente se calmó, se volvió hacia ella. El sudor brillaba en su frente y sus ojos eran oscuros e indescifrables. «Deberías estar descansando», dijo, la voz sin inflexión. «No soy una inválida», respondió ella, su propia voz más fuerte de lo que esperaba. «Necesito saber qué piensas hacer conmigo». La pregunta quedó suspendida entre ellos, directa e inevitable. Él se acercó, limpiándose las manos en sus pantalones. La proximidad de él era abrumadora. Olía a sudor, a caballo y al polvo de la tierra. Era un olor a trabajo duro, a supervivencia. «Todavía no lo he decidido», respondió con una honestidad brutal. «Eres un problema que no pedí, pero tampoco soy el tipo de hombre que arroja a una mujer a los lobos». La declaración la dejó sin palabras. Era una promesa y una queja, todo en la misma frase.
Me llamo Elena, dijo, ofreciendo lo único de valor que aún poseía. Él la miró por un largo momento, como si estuviera sopesando el nombre en una balanza. Javier, respondió finalmente. El intercambio de nombres fue un pequeño paso, un puente frágil construido sobre el abismo de desconfianza que los separaba, un reconocimiento de que eran más que solo un extraño y una fugitiva. La introducción de sus nombres cambió sutilmente la dinámica entre ellos. El silencio ya no era tan hostil, sino que estaba lleno de una nueva conciencia del otro. Elena comenzó a ayudar con pequeñas tareas en la casa, barriendo el suelo de tierra apisonada, lavando los pocos platos. Eran gestos pequeños, pero para ella eran una forma de reclamar un poco de su autonomía, de demostrar que no era una carga inútil. Javier la observaba de reojo, notando la dignidad en sus movimientos, la manera en que transformaba tareas serviles en actos de gracia. Ella traía un orden y una suavidad a su casa que no existían antes. Una noche, una tormenta de arena se abatió sobre el rancho. El viento aullaba como un animal herido, arrojando puñados de arena contra las paredes y la puerta. Elena estaba asustada, acurrucada en su cuarto. La violencia de la naturaleza era un eco de la violencia humana de la que había escapado. La puerta se abrió y Javier entró, trayendo consigo el olor de la tormenta. Verificó la ventana, asegurándose de que estuviera bien, cerrada. «Es solo el viento», dijo, viendo el miedo en sus ojos. Su presencia tranquila era un ancla en medio del caos. No se fue de inmediato, permaneciendo allí como para asegurarse de que las paredes no se derrumbaran sobre ella. El peligro, sin embargo, no estaba solo en el viento. La amenaza de don Ricardo era una sombra constante en sus pensamientos. Elena sabía que cada día que pasaba era un día menos de seguridad. Necesitaba advertir a Javier, necesitaba que él entendiera la magnitud del peligro que había traído a su casa al salvarla. Necesitaba que él supiera que el hombre que la cazaba no era un bandido común, sino un caudillo con poder, recursos y una crueldad sin límites. Su conciencia le pesaba. La seguridad de él y de Mateo estaba en juego por su causa, y su silencio era una forma de traición. A la mañana siguiente de la tormenta, el aire estaba limpio y fresco. Elena encontró a Javier reparando una parte del techo dañada por el viento. Subió la escalera exterior, vacilante. «Tenemos que hablar», dijo, la voz firme. Él detuvo lo que estaba haciendo y se volvió hacia ella, los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana. Ella le contó todo, sobre su padre, sobre las tierras, sobre la obsesión de don Ricardo y sobre la masacre en su hacienda. No lloró. Sus palabras eran factuales, pronunciadas con una calma helada que escondía el terror y el dolor por debajo. Le ofreció la verdad, el arma que podría usar contra ella o para defenderla. Javier escuchó en 1900. Silencio, su rostro una máscara impasible. La historia de ella confirmó los peores temores de Mateo. Don Ricardo era un hombre conocido en la región, un hombre cuya reputación lo precedía. Javier sabía que el rancho no era una fortaleza impenetrable. Sabía que los hombres de Ricardo eran muchos y estaban bien armados. Proteger a Elena ya no era un acto de compasión, era una sentencia de muerte. La miró, la valentía que demostraba al contarle la verdad, sabiendo que eso podría llevarlo a expulsarla para salvar su propio pellejo, y vio en ella la misma resiliencia que veía en el paisaje a su alrededor, la capacidad de soportar y sobrevivir. Bajó del techo y se paró frente a ella. La diferencia de altura entre ellos era acentuada. Él era una montaña de hombre, y ella una flor del desierto, delicada pero resistente. «El problema ahora es nuestro», dijo, y con esas 4 palabras selló su destino al de ella. Ya no había ambigüedad. La había elegido su lucha. Para Elena, aquel fue el primer momento de verdadera seguridad desde que su vida se desmoronó.
No era la seguridad de las paredes de adobe, sino la seguridad de saber que ya no estaba sola en su batalla. La lucha por la supervivencia se había convertido en una lucha compartida. La decisión de Javier de luchar a su lado transformó la dinámica del rancho. La supervivencia dejó de ser un acto pasivo y se convirtió en una disciplina activa. Las mañanas de Elena ya no estaban llenas de la monotonía de la recuperación, sino de las lecciones rudas y necesarias del desierto. Javier le enseñaba a leer las entrelíneas del paisaje, a distinguir el rastro de un coyote del de un hombre, a encontrar agua donde la tierra parecía más seca y a reconocer las plantas que curaban y las que mataban. Puso un cuchillo en su mano, no para cocinar, sino para defenderse, mostrándole cómo usarlo con movimientos rápidos y eficientes. Cada lección era un regalo de autonomía, una herramienta para reconstruir la fuerza que le habían robado. Elena absorbía todo con una ferocidad silenciosa. Sus manos, que antes solo conocían el suave toque de las teclas de marfil de un piano y la delicadeza de los hilos de bordar, comenzaron a contar una nueva historia. Se formaron y reventaron ampollas, dando lugar a callos. La piel suave fue curtida por el sol y el viento. Aprendió a disparar. El culatazo del rifle de Javier, un choque violento contra su hombro, pero persistió, la determinación en sus ojos endureciéndose con cada disparo que se acercaba al blanco. Aquella transformación no era solo física, era la resurrección de su espíritu, la prueba de que la hija del hacendado podía tener la misma resiliencia que el cacto más espinoso del desierto. Javier observaba esta metamorfosis con una mezcla de admiración y un dolor sordo en el pecho. Estaba forjando a una guerrera, pero parte de él lamentaba la inocencia que ella estaba siendo forzada a abandonar. La presencia de ella, sin embargo, comenzó a erosionar las paredes de su propia soledad. La casa, antes un mero refugio, comenzó a adquirir los contornos de un hogar. Elena introducía pequeños cambios, una rama de flores silvestres del desierto en un vaso viejo, la organización metódica de los pocos utensilios de cocina, el olor a maíz y frijoles cocinándose lentamente sobre el fuego. Eran detalles sutiles, pero que llenaban el silencio con una nueva melodía, una melodía de vida que él creía haber olvidado para siempre. Una noche, mientras limpiaba una silla de montar en el porche, la oyó tararear en voz baja en la cocina. Era una canción de cuna, una melodía antigua que su propia madre le cantaba. La música lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, abriendo una grieta en su armadura emocional. Los recuerdos que mantenía reprimidos salieron a la superficie, la risa de su esposa, las pequeñas manos de su hijo agarrando su dedo, el dolor de la pérdida que creía haber domado y convertido en cicatriz, sangró de nuevo, fresco y agudo. Se levantó bruscamente, el ruido de la silla arrastrándose sobre la madera, rompiendo el encanto, y caminó hacia la oscuridad del corral, necesitando espacio para respirar, para luchar contra los fantasmas que aquella mujer había despertado. Elena percibió el cambio en él. Vio cómo se alejaba cuando la proximidad se volvía casi íntima, cómo sus ojos se nublaban con una tristeza antigua cuando él pensaba que ella no estaba mirando. Ella entendía de pérdidas y reconocía el dolor en el otro como un espejo de su propia alma herida. No lo presionó, ofreciéndole en cambio un respeto silencioso por su sufrimiento. Su compasión era una fuerza tranquila, una presencia constante que no exigía nada, pero que ofrecía un puerto seguro. Poco a poco, Javier comenzó a bajar la guardia, no con palabras, sino con pequeños gestos. Un vaso de agua fresca que le traía mientras ella practicaba tiro, un asentimiento de cabeza aprobatorio, una mirada que se demoraba un segundo más. La frágil paz de ellos, sin embargo, estaba a punto de ser puesta a prueba.
Las provisiones se estaban agotando y Javier necesitaba ir al pueblo, un lugar que ahora consideraba territorio enemigo. Partió al amanecer, dejando a Elena con instrucciones estrictas de disparar a cualquiera que se acercara al rancho sin anunciarse. Las horas que pasó sola fueron un tormento de ansiedad. Cada sonido del viento parecía el galope de caballos, cada sombra una amenaza inminente. Se aferró al rifle, la madera fría un extraño consuelo en sus manos. Por primera vez no era la víctima esperando el ataque, sino la guardiana defendiendo su refugio, su territorio. En el polvoriento pueblo, la tensión era palpable. Javier, con su rostro cerrado y ojos atentos, notó de inmediato las caras nuevas. Eran hombres rudos, con armas a la vista, que no pertenecían a aquella comunidad de agricultores y pequeños comerciantes. Bebían en la cantina, sus miradas barriendo a cada persona que pasaba, cazando. Javier mantuvo la cabeza baja, pero sus oídos estaban atentos. Oyó el nombre de don Ricardo susurrarse con una mezcla de miedo y respeto. Y entonces oyó la descripción. Una joven de cabellos de fuego, hija del difunto don Alejandro. Una generosa recompensa para quien la encontrara. El cerco invisible se había cerrado. Hizo sus compras rápidamente, su rostro una máscara de neutralidad, pero por dentro una furia fría crecía. Aquellos hombres habían traído el veneno de su mundo a su puerta. Ya no estaba solo protegiendo a una fugitiva, estaba defendiendo su hogar contra una invasión. En el camino de regreso no siguió el camino principal, sino que atajó por desfiladeros y senderos ocultos que solo él conocía. Se movía con la cautela de un depredador, sabiendo que ahora él también era la presa. El peso de la responsabilidad por Elena era inmenso, pero bajo él había también un propósito, una claridad que no había sentido en años. Luchar por ella era luchar por algo más allá de sí mismo. Cuando llegó al rancho, el sol ya se ponía pintando el cielo con los mismos colores del cabello de Elena. Ella corrió a su encuentro, el alivio en su rostro tan evidente que lo golpeó en el pecho. Le contó lo que vio y oyó en el pueblo. La confirmación de que sus cazadores estaban tan cerca hizo que la sangre de Elena se helara, pero no se derrumbó. En cambio, una determinación fría se apoderó de ella. «No me llevarán viva», dijo, la voz baja pero firme. «No pisarán esta tierra mientras yo pueda sostener un arma». Javier vio un cambio en ella y supo que la mujer frágil que había encontrado en el desierto había desaparecido para siempre. Reconociendo que Elena necesitaba un tipo de curación que él no podía ofrecer, Javier decidió llevarla a un lugar seguro. A algunos valles de distancia vivía Isabela, una curandera cuya sabiduría era tan antigua como las montañas que la rodeaban. Bajo el pretexto de conseguir hierbas medicinales, hicieron el viaje al amanecer, moviéndose con cuidado. La casa de Isabela era pequeña, hecha de adobe y rodeada por un jardín de plantas del desierto. La anciana los recibió con ojos que parecían ver directamente el alma. Miró las manos callosas de Elena y luego la mirada protectora de Javier, y comprendió toda la historia sin que se dijera una palabra. Isabela cuidó de Elena con una gentileza maternal. Le preparó tés calmantes que aquietaron los nervios de Elena y le aplicó bálsamos en sus cicatrices que parecían aliviar no solo el dolor físico, sino también el recuerdo de la violencia. Mientras trabajaban juntas en el jardín, Isabela hablaba en voz baja sobre la fuerza de la tierra, sobre la resiliencia de las mujeres y sobre cómo las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de poder. «No eres una flor de invernadero, mija», le dijo a Elena. «Eres una flor del desierto, tus raíces son profundas y florecerás en la adversidad». Las palabras de la curandera fueron un bálsamo para el espíritu herido de Elena, dándole una nueva perspectiva sobre su propio viaje. Mientras las mujeres conversaban, Isabela también observaba a Javier. Lo conocía desde niño, antes de que la tragedia lo cerrara al mundo.
La proteges bien, Javier, le dijo cuando estaban a solas. Pero, ¿quién te protege a ti de tu propia soledad? A veces, el mayor coraje es permitir que la luz entre de nuevo en una casa oscura. Sus palabras lo golpearon, pues sabía que eran ciertas. Elena era esa luz, una luz peligrosa tal vez, pero que innegablemente estaba comenzando a disipar las sombras que había llevado durante tanto tiempo. La visita a Isabela no solo fortaleció a Elena, sino que también obligó a Javier a confrontar el cambio que estaba ocurriendo dentro de él. En el camino de regreso, una sensación de urgencia los impulsó. Sabían que su suerte no duraría para siempre, y, como para confirmar sus temores, al acercarse al rancho, Javier divisó algo que le heló la sangre: rastros de varios caballos, frescos, dirigiéndose hacia uno de los desfiladeros que bordeaban su propiedad. Eran hombres de don Ricardo, una patrulla de reconocimiento. Estaban demasiado cerca. Agarró el brazo de Elena y la sacó del sendero, hacia un afloramiento rocoso que conocía bien. Había una pequeña grieta allí, apenas lo suficientemente grande para que dos personas se apretujaran, un escondite imperfecto, pero su única oportunidad. Se metieron en el espacio apretado, las espaldas presionadas contra la piedra fría. Javier le hizo una seña para que guardara silencio absoluto. Podían oír las voces de los hombres, altas y crueles, el sonido de sus caballos pisando las piedras. Estaban tan cerca que Elena podía oír el tintineo de sus espuelas. El miedo era una presencia física, un nudo helado en su estómago. Cerró los ojos, el rostro de don Ricardo surgiendo en su mente. Instintivamente se encogió y su cuerpo se presionó aún más contra el de Javier. Él reaccionó poniendo un brazo protector a su alrededor, atrayéndola más cerca, tratando de fusionar sus sombras en una sola. El tiempo pareció detenerse. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, fuerte como un tambor. Podía sentir el calor del cuerpo de Javier, la tensión en sus músculos, el ritmo constante de su respiración. Él era sólido, una muralla entre ella y el peligro. En aquella oscuridad apretada, con la muerte a pocos metros de distancia, todas las barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no eran el vaquero y la damisela en apuros. Eran solo un hombre y una mujer, dos almas unidas por un peligro compartido, encontrando fuerza en la presencia del otro. Su olor, a tierra y sudor, era reconfortante, un olor a vida y resistencia. Finalmente, los sonidos comenzaron a alejarse. Las voces fueron disminuyendo hasta convertirse en un murmullo, y luego el silencio regresó, roto solo por el sonido del viento. Permanecieron inmóviles durante un largo tiempo, asegurándose de que el peligro realmente hubiera pasado. Cuando Javier finalmente relajó su abrazo, el aire pareció frío y vacío. La ayudó a salir de la grieta. La luz del sol los cegó por un momento. Se miraron y en la mirada del otro vieron el reflejo del terror que acababan de compartir, pero también algo nuevo, una conexión forjada en el fuego del miedo, una intimidad que ninguna palabra podría haber creado. La caminata de regreso al rancho se hizo en un silencio cargado. El terror de la experiencia reciente los había dejado agotados, física y emocionalmente. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio de un nuevo ataque. La seguridad del rancho, que antes parecía tan sólida, ahora parecía frágil como el cristal. Sabían que los hombres de Ricardo volverían. La patrulla era solo el comienzo. Habían escapado por poco, pero la suerte era una aliada inconstante en el desierto. La cuestión ya no era si el ataque vendría, sino ¿cuándo? La necesidad de un plan, de una estrategia de defensa, se volvió desesperadamente urgente. Aquella noche, la atmósfera en la pequeña casa de adobe era pesada. La adrenalina del día se había disipado, dejando atrás un agotamiento profundo y una vulnerabilidad cruda. Apenas se hablaron durante la cena.
Las palabras parecían inadecuadas para expresar la magnitud de lo que enfrentaban. El miedo compartido los había unido de una forma irrevocable, pero también había expuesto la fragilidad de su situación. Eran dos contra un pequeño ejército. Las probabilidades eran casi nulas, y la realidad de esa matemática sombría pesaba sobre ellos como una mortaja, sofocando cualquier atisbo de esperanza que pudieran tener. Helena sentía el trauma de la persecución infiltrándose en su alma. Los sonidos de los caballos, las voces crueles de los hombres resonaban en su mente. Intentaba ser fuerte, mostrarle a Javier que su decisión de protegerla no había sido en vano, pero bajo la fachada de resiliencia, el terror era una corriente fría. Miraba a aquel hombre silencioso, que había arriesgado todo por ella, y sentía una ola de gratitud tan abrumadora que casi la sofocaba. Él no le debía nada, y sin embargo estaba allí, listo para enfrentar a un enemigo poderoso por una cuestión de honor, por un código que el mundo parecía haber olvidado. Javier, por su parte, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Era responsable de la vida de ella. Cada decisión, cada error, podría significar la muerte de ambos. Repasaba en su mente el terreno alrededor del rancho, planeando puntos de defensa, rutas de escape, cada posible escenario de un ataque. Pero su conflicto más profundo no era táctico, era emocional. La proximidad forzada en la grieta de la roca había roto sus últimas defensas. El toque de ella, el miedo compartido, el calor de su cuerpo contra el de él. Ya no podía negar la conexión que sentía. El deseo de protegerla que iba mucho más allá del honor. Estaba empezando a importarle, y eso lo aterrorizaba más que todos los hombres de don Ricardo. Tras la comida silenciosa, Helena se levantó para ir a su cuarto, el pequeño habitáculo trasero que había sido su santuario. Pero la idea de estar sola esa noche, con los fantasmas del día, era insoportable. Se detuvo en la puerta, vacilante. El rancho entero parecía pequeño y vulnerable bajo el vasto cielo nocturno. La seguridad de aquellas paredes de adobe parecía una ilusión. El único lugar donde se había sentido verdaderamente segura ese día terrible fue en el espacio apretado y oscuro, presionada contra Javier, sintiendo su fuerza constante como un escudo contra el mundo exterior. Javier la observó viendo la vacilación, el miedo mal disimulado en su postura. Sabía lo que ella estaba sintiendo, porque él sentía lo mismo. La soledad esa noche era una enemiga tan peligrosa como los hombres que los cazaban. Pensó en su propia cama vacía, en su cuarto solitario, y pensó en el porche expuesto a los sonidos de la noche, un lugar de aislamiento e incertidumbre. La noche estaba fría, y la frialdad que ambos sentían venía de adentro, del miedo y del agotamiento. No podía ofrecerle una fortaleza impenetrable, pero quizás podía ofrecerle un refugio contra el frío y el miedo. Se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a corta distancia. El candil arrojaba largas sombras sobre sus rostros, destacando la seriedad en sus ojos. No podía ofrecerle palabras de consuelo fáciles, pues no las sabía. Su situación era desesperada, pero podía ofrecerle una elección que era sobre mucho más que un lugar para dormir. Era una elección sobre confianza, sobre vulnerabilidad y sobre enfrentar la oscuridad juntos en lugar de separados. Su voz, cuando habló, fue baja y grave, cada palabra cargada con el peso del día y la incertidumbre del mañana. El agotamiento físico y emocional de Helena había llegado a su límite. Miró a Javier, la solidez de su presencia, y vio en él no solo a un protector, sino a un compañero en la adversidad. El viaje que habían hecho juntos, desde el momento en que él la encontró medio muerta en el desierto, hasta el instante en que se escondieron de sus enemigos, había creado un lazo inquebrantable. Ella ya no era la misma mujer, y él ya no era el mismo hombre.
El peligro los había despojado de sus máscaras, dejando solo a dos almas luchando por sobrevivir y quizás por encontrar un motivo para vivir en medio del caos. El punto de inflexión había llegado, no con el estruendo de un tiroteo, sino en el tenso silencio de una noche fría. La elección que Javier estaba a punto de ofrecer no era solo sobre el confort físico, sino sobre un compromiso emocional. Sería una prueba final de la confianza que habían construido de forma tan vacilante. Para Elena, aceptar no sería una señal de debilidad, sino el mayor acto de coraje que podría cometer. La decisión de entregar su destino, su seguridad y su confianza en las manos del hombre que se había convertido en su único refugio en un mundo que solo quería destruirla. La noche esperaba, guardando la respuesta que sellaría el destino de ambos. Javier la encaró, el peso del mundo en su mirada. La luz del candil parpadeaba, danzando sobre las duras líneas de su rostro. «La noche será larga y fría», dijo, la voz un susurro grave que cortaba la quietud de la casa. «Puedes dormir en el porche, donde el viento muerde y la soledad es tu única compañía. O puedes dormir en mi cama, en mi cuarto. La elección no es sobre dónde descansará tu cuerpo, Elena, sino sobre dónde reside tu confianza». No ofrecía romance, sino un refugio. Le dio la elección directa, la soledad que ella conocía también, o una alianza total, una unión contra la oscuridad que los rodeaba por todos lados, tanto dentro como fuera de aquellas paredes. Elena miró hacia la oscuridad del porche, un rectángulo de noche profunda y amenazante. Sintió el frío en sus huesos solo de imaginarlo. Era el símbolo de todo lo que ella había sido, sola, expuesta, vulnerable. Luego miró a Javier, al hombre que la sacó del desierto, que cuidó de sus heridas, que la entrenó para luchar y que ahora estaba dispuesto a morir por ella. En sus ojos no vio deseo, sino una promesa de protección, una solidez que era la única cosa real en su mundo derrumbado. Con una respiración profunda que selló su destino, dio un paso adelante y susurró: «Elijo aquella con tus brazos». No eligió un lugar, sino una persona. La habitación de Javier era tan espartana como el resto de la casa. Una cama sencilla, un pequeño armario, el olor a cuero y a él. No hubo ternura en el acto, sino una intimidad profunda, nacida de la necesidad y el respeto mutuo. No durmieron. Se sentaron de espaldas contra la pared, un rifle para cada uno, vigilando las dos pequeñas ventanas que daban a la oscuridad. El silencio entre ellos ya no era de desconfianza, sino de camaradería. Eran dos soldados esperando la batalla, dos almas cansadas apoyándose mutuamente. En aquella vigilia silenciosa se convirtieron en una unidad, un bastión contra la noche. Y mientras el primer rayo de luz grisácea tocaba el horizonte, la noche respondió. El sonido distante de cascos, como un trueno acercándose, anunció que el infierno había llegado a su puerta. El ataque comenzó con la precisión brutal de un depredador. Decenas de hombres a caballo surgieron de la niebla del amanecer, rodeando el pequeño rancho. Don Ricardo estaba al frente, su silueta imponente contra el cielo sangriento del amanecer. El primer disparo sonó, un chasquido seco que fue seguido por una andanada de balas. La madera del porche se astilló, el adobe de las paredes quedó marcado. El caos estalló, pero dentro de la casa había una calma mortal. Javier y Elena ya estaban en sus posiciones, un plan trazado durante las largas horas de la noche. Él en una ventana, ella en otra. Eran solo dos, contra un ejército, pero no estaban asustados. Estaban furiosos, estaban listos para luchar por aquel pequeño pedazo de tierra que se había convertido en el mundo entero. «¡Recuerda lo que te enseñé, Elena!», gritó Javier por encima del ruido ensordecedor de los disparos. «Un tiro a la vez, haz que cada uno valga». Y ella lo hizo.
La mujer que antes apenas podía sostener el arma, ahora disparaba con una firmeza aterradora. Cada bala que salía de su rifle era una respuesta a la violencia que había destruido a su familia, una declaración de que no sería más una víctima. Se movía rápidamente cambiando de ventana, creando la ilusión de que había más defensores. Afuera, en el granero, el viejo Mateo, fiel hasta el final, abrió fuego con su escopeta, proporcionando una cobertura crucial y tomando por sorpresa a los hombres de Ricardo, forzándolos a dividir su atención y su ataque. Javier era una fuerza de la naturaleza. Se movía con una economía de movimientos letal, sus disparos precisos derribando jinetes con una regularidad aterradora. Conocía cada ángulo, cada punto ciego de su propiedad. Se había preparado para ese día sin saberlo. En un movimiento audaz, disparó a la cuerda que sostenía la puerta del corral. Los caballos, asustados por el tiroteo, irrumpieron en una estampida salvaje, arrollando a varios de los atacantes y creando una confusión generalizada. Por un momento, la marea pareció volverse a su favor. No eran solo defensores. Eran estrategas, usando su inteligencia y su conocimiento de la tierra como sus armas más poderosas contra un enemigo numéricamente superior. La batalla se convirtió en un sangriento punto muerto. Los hombres de Ricardo, aunque numerosos, eran mercenarios luchando por dinero. Javier, Elena y Mateo luchaban por sus vidas, por su hogar. La ferocidad de ellos fue inesperada. Uno de los hombres logró acercarse a la casa, intentando prender fuego al techo de paja seca. Elena lo vio desde la ventana. El pánico amenazó con dominarla, pero la imagen de su hacienda en llamas le dio una fuerza renovada. Apuntó el rostro del hombre en su mira y apretó el gatillo. El hombre cayó hacia atrás, la antorcha rodando inofensivamente en el polvo. No sintió remordimiento, solo la satisfacción helada de haber protegido su refugio. En ese momento se convirtió en la guardiana de su propia vida. Don Ricardo observaba la escena con una furia creciente. Sus hombres, tan eficientes en masacrar a una familia indefensa, estaban siendo detenidos por un vaquero, una muchacha y un viejo. Era una humillación. La resistencia de ellos era un insulto a su autoridad, a su poder. El honor de un caudillo como él no podía permitir tal afrenta. Lleno de rabia y arrogancia, levantó la mano, ordenando a sus hombres que cesaran el fuego. El repentino silencio fue más ensordecedor que el tiroteo. Cabalgó hacia adelante, deteniéndose en medio del patio, un blanco expuesto, un rey en su campo de batalla, seguro de su invencibilidad. «Javier, vaquero», gritó, la voz cargada de desprecio. «Luchas con la valentía de un tonto por algo que no es tuyo. La mujer es de mi propiedad. Entrégala y dejaré que tú y tu viejo vivan en su miserable cabaña». La oferta era una ofensa, un ataque directo al honor de Javier. Elena, desde la ventana, sintió una ola de odio. Ella no era propiedad de nadie, se pertenecía a sí misma. «No es tuya para reclamarla», gritó Javier de vuelta, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos. «Esta tierra es mía, y quien está en ella está bajo mi protección. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí». Ricardo se rió, un sonido feo y cruel. «Entonces que así sea, un duelo, tú y yo, tus métodos de campesino contra mi habilidad. Si ganas, mis hombres y yo, nos iremos. Si gano yo, la mujer es mía, y quemaré este lugar hasta los cimientos como un monumento a tu estupidez». El dilema era claro y brutal. Rechazarlo significaba la muerte de todos cuando se acabara la munición. Aceptarlo era caminar hacia una trampa casi segura, enfrentando a un hombre conocido por su crueldad y habilidad con las armas. Javier miró a Elena, una disculpa silenciosa en sus ojos por haberla llevado a esa situación. Ella solo asintió, los ojos ardiendo de confianza en él. Elección era de él,
pero la fe era de ella. El destino de todos pendía de aquel momento de tensión absoluta. El honor, la vida y la libertad estaban en la balanza, dependiendo de la decisión de un hombre contra un tirano. El polvo se asentaba lentamente en el patio, el sol de la mañana iluminando la escena como un escenario para la tragedia o el triunfo. Javier sentía el peso de su código, el legado de su padre, la promesa silenciosa que le había hecho a Elena. No era solo un vaquero luchando por su rancho. Era un hombre defendiendo el último bastión de justicia en una tierra sin ley, un guardián de una frágil esperanza que había encontrado refugio bajo su techo. La decisión fue tomada en el silencio de su corazón. No podía esconderse, no podía huir. Su carácter, forjado por la pérdida y la soledad, no le permitía retroceder. Luchar y morir de pie era mejor que vivir de rodillas. Estaba a punto de sellar su destino con una sola palabra, un solo paso fuera de la seguridad de la casa, hacia la confrontación final. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Y Javier, en ese momento, era la personificación del coraje, un héroe improbable listo para el sacrificio final por aquello en lo que creía, por la mujer que había despertado su alma dormida. Revisó su pistola, el clic metálico del tambor girando un sonido final y decisivo. Miró una última vez a Elena y en su mirada había una despedida y una promesa. Lucharía por ella, por el futuro que ella merecía, incluso si él no estaba en él. Ella sostuvo su mirada, transmitiéndole toda la fuerza de su espíritu, un vínculo invisible que lo acompañaría al patio. La tensión era casi insoportable, el aire vibrando con lo que estaba por venir. El duelo entre el vaquero solitario y el caudillo cruel estaba a punto de comenzar, una confrontación que lo decidiría todo. Javier abrió la puerta y salió a la luz del sol, caminando lentamente hacia el centro del patio. El mundo pareció encogerse, conteniendo solo a él y a don Ricardo. Los hombres del caudillo formaron un círculo, como lobos esperando para devorar al perdedor. Ricardo desmontó, una sonrisa arrogante en su rostro. Una elección valiente, vaquero, y la última que harás. El duelo no comenzó con disparos a distancia, sino con una explosión de violencia brutal y cercana. Ricardo sacó su pistola, pero Javier fue más rápido, lanzándose a un lado y usando el abrevadero de los caballos como cobertura, devolviendo el fuego. La batalla por el alma del desierto había comenzado. El tiroteo fue breve y furioso. Ambos eran tiradores experimentados, pero Javier estaba en su territorio. Usó cada pedazo de cobertura, cada sombra, a su favor. Cuando las balas se acabaron, la verdadera naturaleza del enfrentamiento se reveló. Ricardo, enfurecido, arrojó su arma y sacó un largo cuchillo. «Resolvamos esto como hombres», gruñó. Javier, también sin munición, tomó su propio machete, la hoja que usaba para abrirse paso en el monte, ahora una extensión de su brazo. El enfrentamiento se volvió primitivo, una danza de muerte bajo el sol abrasador, el brillo del acero deslumbrando los ojos. La lucha fue un torbellino de movimientos rápidos y brutales. Ricardo era fuerte y hábil, pero su ira lo volvía descuidado. Javier era más tranquilo, más metódico, cada movimiento calculado para parar, esquivar y contraatacar. Recibió un corte profundo en el brazo, el dolor un fuego líquido que le subía hasta el hombro, pero no vaciló. Luchaba con la tenacidad de un hombre que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Elena observaba desde la puerta, el corazón en la garganta, el rifle apuntado, lista para romper la promesa del duelo si la vida de Javier pendía de un hilo. El honor era importante, pero la vida de él lo era todo. El silencio cayó sobre el rancho, el sonido de la respiración jadeante y del acero chocando, la única banda sonora para el duelo que sellaría el destino de todos. En el clímax de la lucha, Javier, herido y exhausto,
usó la propia arrogancia de don Ricardo en su contra. Esquivando una salvaje puñalada, hizo tropezar al caudillo. Ricardo cayó, su propia hoja volviéndose contra él en un acto final de justicia poética. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del viento barriendo el patio ensangrentado. Los hombres de Ricardo, al ver a su líder invencible caído, quedaron paralizados por un instante. El mito de su poder se deshizo en polvo. Sin un líder que les pagara o amenazara, su lealtad se evaporó. Uno a uno, montaron en sus caballos y huyeron, desapareciendo en el desierto como los cobardes que siempre fueron, dejando atrás solo el polvo y el cuerpo de su tirano. Elena corrió al lado de Javier, el alivio y el horror librando una batalla en su rostro. Él estaba de pie, pero apenas se sostenía, la sangre manando de su brazo. Sin dudarlo, rasgó una tira de su vestido, la misma prenda que simbolizaba su vida antigua y arruinada, y la usó para detener la hemorragia, la fina tela convirtiéndose en un símbolo de su nueva fuerza y propósito. Mateo se acercó, su rostro arrugado una mezcla de orgullo y preocupación. No hubo gritos de victoria, solo el agotamiento profundo de quienes han mirado a la muerte a los ojos y han sobrevivido. Habían ganado, pero la victoria sabía a hierro y polvo, y el precio estaba grabado en sus cuerpos y en su tierra. Los días siguientes se dedicaron a la curación. Elena cuidó de las heridas de Javier con una dedicación feroz, usando las hierbas y los conocimientos que había aprendido de Isabela. Él, un hombre no acostumbrado a ser cuidado, se sometió a su ternura con una vulnerabilidad que era más íntima que cualquier palabra. Mientras su cuerpo sanaba, el rancho también pasaba por una purificación. Juntos limpiaron los vestigios de la batalla, enterraron el cuerpo de Ricardo en una tumba anónima y comenzaron el trabajo de reconstrucción. Cada marca de bala en la pared era repellada, cada tabla rota del porche era reemplazada. El trabajo físico era un bálsamo, una forma de transformar la violencia del pasado en un futuro sólido. Trabajaban codo a codo, en un silencio cómodo. Javier, con el brazo en cabestrillo, le enseñaba a mezclar el adobe, a asentar los ladrillos. Elena aprendía rápido, sus manos volviéndose cada vez más hábiles. En aquel trabajo compartido construían mucho más que un rancho. Estaban construyendo una asociación, un cimiento de confianza y respeto mutuo. La dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Él ya no era solo su protector, y ella ya no era solo la protegida. Eran iguales, dos supervivientes que se habían convertido en arquitectos de su propio destino, moldeando el barro con las mismas manos que habían empuñado armas para defender sus vidas y su recién ganada libertad. Con la amenaza de don Ricardo eliminada, una paz que nunca habían conocido se instaló en el rancho. Las noches ya no estaban llenas de vigilia tensa, sino de conversaciones tranquilas en el porche. Bajo el manto de estrellas del desierto, los muros que Javier había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaron. Le contó sobre su esposa e hijo, no con el dolor agudo de antes, sino con una suave nostalgia, permitiendo que Elena presenciara las cicatrices de su alma. Ella, por su parte, habló no de sus pérdidas, sino de sus sueños, de una vida donde la fuerza no era una necesidad para sobrevivir, sino una cualidad para construir algo nuevo y hermoso. Su amor floreció en 1900. Aquel suelo de honestidad y vulnerabilidad. No fue una pasión arrebatadora y tempestuosa, sino un sentimiento profundo y tranquilo, como el propio desierto al amanecer. Se manifestaba en los pequeños gestos, en la forma en que él la observaba desde el otro lado del patio, en la sonrisa que ella le regalaba al entregarle un vaso de agua, en el roce de sus manos cuando trabajaban juntos. Era un amor nacido del respeto, forjado en el peligro y nutrido por la paz que habían conquistado juntos. Habían
encontrado el uno en el otro no solo un refugio, sino un hogar, un lugar donde sus almas heridas podían finalmente descansar y comenzar a sanar. Semanas después, decidieron que ya no podían vivir aislados. La noticia de la caída de don Ricardo seguramente había llegado al pueblo, y necesitaban saber cómo había cambiado el mundo. Cabalgaron juntos, ya no a escondidas por las sombras, sino por el camino principal, bajo el sol radiante. Al acercarse, notaron la diferencia. Ya no había hombres armados holgazaneando, ni la atmósfera de miedo que antes impregnaba el aire. La gente al verlos no apartaba la mirada. En cambio, se detenían, saludaban y sonreían. El respeto y la gratitud en sus rostros eran evidentes. Su acto de valentía no solo los había liberado a ellos, sino a toda la comunidad. El pueblo se preparaba para la fiesta de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Banderitas de colores adornaban las calles y el sonido de guitarras y violines flotaba en el aire. El alcalde, un hombre que antes temblaba en presencia de Ricardo, se acercó a ellos y los invitó a ser los invitados de honor de la celebración. Aquella noche, en medio de la música, el baile y la comida abundante, Elena y Javier fueron celebrados como héroes. Los niños los miraban con admiración y los ancianos les ofrecían bendiciones. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió la alegría de pertenecer a una comunidad, la alegría de una celebración que no estaba ensombrecida por ninguna amenaza. Mientras la música del mariachi llenaba la plaza, Javier sacó a Elena a bailar. Al principio ella dudó, pues el baile pertenecía a su mundo antiguo, pero al mirar sus ojos vio que aquel era un nuevo comienzo. Giraron en medio de la multitud, sus movimientos un poco torpes, pero sus corazones ligeros. En ese momento, bajo las luces de la fiesta, rodeados de gente cuya libertad habían ayudado a garantizar, no eran el vaquero solitario y la hija del hacendado. Eran solo un hombre y una mujer, celebrando la vida, el amor y la promesa de un futuro brillante que se extendía ante ellos, vasto y lleno de esperanza como el cielo del desierto. De vuelta en el rancho, la paz era aún más dulce. La casa, antes un refugio, ahora era un hogar vibrante, impregnado de nuevos recuerdos y la promesa de muchos más por venir. El porche, el lugar de la elección crucial, se convirtió en su sitio favorito. Allí se sentaban al atardecer, observando el sol pintar el cielo con colores de fuego y oro, los mismos colores que habían presenciado su lucha y ahora bendecían su paz. El desierto, que había sido escenario de tanto sufrimiento, ahora les ofrecía una belleza serena, un santuario que habían conquistado con sangre, sudor y un coraje inquebrantable. Habían reconstruido no solo las paredes de adobe, sino sus propias vidas sobre las cenizas del pasado. La tierra que Javier había heredado y que Elena había llegado a amar era ahora el cimiento de su familia. No necesitaban una gran hacienda ni riquezas. Tenían la tierra, el uno al otro y una comunidad que los respetaba. Era más de lo que cualquiera de ellos había soñado tener. Habían descubierto que la verdadera fuerza no residía en murallas altas ni ejércitos, sino en el coraje de confiar, en la resiliencia para reconstruir y en la lealtad para luchar por aquellos a quienes se ama, contra toda probabilidad. Su viaje había sido una prueba de fuego, pero emergieron más fuertes, transformados. Elena, la joven orgullosa, encontró una fuerza que no sabía que poseía, convirtiéndose en una mujer dueña de su propio destino. Javier, el hombre encerrado en su dolor, redescubrió la capacidad de amar y de conectar, encontrando la redención no en la soledad, sino en compartir su vida con otra persona. Juntos, eran un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar la belleza en los lugares más inesperados, demostrando que el amor más verdadero a menudo florece en el suelo más árido.
Se quedaron de pie, en el porche, tomados de la mano, mientras la última luz del día se desvanecía. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero no tenían miedo. Mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. La elección de Elena aquella noche fatídica no fue solo por un lugar para dormir, sino por el viaje de toda una vida. No eligió solo sus brazos como refugio, sino como su hogar permanente. Y en aquel silencio pacífico del crepúsculo mexicano, encontraron la conclusión perfecta para su historia, un nuevo comienzo, construido sobre el honor, la lealtad y un amor tan vasto y duradero como la propia tierra que los acogía.